Hoy hablaremos sobre un tema un poco polémico que ha sucedido en estos últimos días, comenzando apenas, literalmente, comenzando el 2026. Hay algo que acaba de pasar. La captura de Nicolás Maduro. ¿Quién es Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela desde 2013, sucesor de Hugo Chávez. Su gobierno ha sido acusado durante años de violaciones de derechos humanos, fraude electoral y corrupción, lo que motivó tensiones crecientes con Estados Unidos y otros países. ¿Qué ocurrió? A principios de enero 2026, fuerzas militares de operaciones especiales de los Estados Unidos de América realizaron un ataque en Venezuela, incluida Caracas. Durante esa operación, Maduro y su esposa Cecilia Flores fueron capturados y llevados a territorio estadounidense. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció que la operación había tenido éxito y que Maduro comparecería ante una corte en New York por cargos criminales. ¿Por qué fue capturado? La motivación oficial estadounidense incluye cargos criminales en Estados Unidos. Maduro enfrenta una acusación formal en el Distrito Sur de New York, una jurisdicción federal en los Estados Unidos. Los cargos que también se extienden a su esposa incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión ilegal de armas y dispositivos destructivos, conspiración vinculada a armas contra los Estados Unidos. Estas acusaciones se basan en la acusación presentada originalmente en 2020 y reforzada en 2026 por fiscales estadounidenses. ¿Cómo se realizó la operación? La captura no fue una simple orden de arresto tradicional. Se trató de una operación militar encubierta y de alto nivel en la que participaron fuerzas especiales estadounidenses. Incluyó ataques aéreos y fue claramente una incursión armada dentro de Venezuela. Maduro fue trasladado en avión a los Estados Unidos de América para enfrentar el proceso penal. Esta forma de captura, en algunos aspectos, la operación estadounidense contra el dictador panameño recuerda en algunos aspectos a la operación estadounidense contra el dictador panameño Manuel Noriega en 1989. Aunque el contexto legal y político hoy sobre este caso es muy diferente. Controversia legal e internacional. La operación ha provocado un debate internacional y varios países consideran que los Estados Unidos de América violó el derecho humano internacional al usar fuerza militar en otro país sin autorización de la ONU. Maduro, como jefe de Estado, tenía inmunidad diplomática que no fue respetada. No existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara esa acción. Por ello, muchos clasifican la operación como una forma de secuestro o intervención militar ilegítima. Defensa estadounidense. El gobierno de EEU ha defendido la intervención como parte de un esfuerzo contra el narcotráfico y el crimen organizado, y asegura que Maduro no goza de inmunidad porque no reconoce su legitimidad como presidente. Esto se está poniendo buenísimo. Reacciones internacionales. Algunos países y gobiernos han celebrado la captura, especialmente aquellos críticos del régimen de Maduro. Otros han condenado enérgicamente la operación, argumentando que atenta contra
la soberanía de Venezuela y las normas internacionales. Esto, no sé si Estados Unidos hizo esto legalmente. Organismos regionales y estados de América Latina y Europa han pedido el respeto a la legalidad internacional y negociaciones pacíficas. O sea, mucha gente de América Latina y de Europa ha estado denunciando que esto fue algo ilegal. Situación actual. Maduro y su esposa están detenidos en los Estados Unidos y enfrentarán juicio por los cargos presentados. El futuro político de Venezuela es incierto. Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha asumido funciones bajo la Constitución del país. La justicia estadounidense puede imponer sentencias muy severas si se les declara culpables, incluyendo cadena perpetua o incluso pena capital en algunos casos, dependiendo de los cargos. Perdón, gente, ando demasiado nervioso. Pues básicamente es un tema que se está poniendo fuerte. Pero hace tiempo no grabo aquí básicamente. Así que sigamos. ¿Qué pasó exactamente? El 3 de enero de 2026 a las 3 de la mañana, fuerzas de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Venezuela para capturar a Maduro y a su esposa Cecilia Flores. Según Washington, se trató de un ataque que incluyó fuerza aérea y fuerzas especiales para asegurar la captura y llevarlos ante la justicia estadounidense. Cargos y proceso judicial. Maduro y su esposa han sido imputados en los Estados Unidos, específicamente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según la fiscal general estadounidense, ambos enfrentarán el proceso penal completo en los Estados Unidos con la posibilidad de penas muy severas si son condenados. Este es un tema muy mal. La legalidad de la operación y el derecho internacional. Esta parte es uno de los aspectos más controvertidos del caso, debido a la crítica, la violación del derecho internacional, la violación de la soberanía de Venezuela y la captura de un jefe en estado activo por la fuerza dentro de su propio país puede clasificarse como un acto ilegal o incluso un crimen de agresión según normas tradicionales internacionales. Por lo que he visto, este caso está demasiado hablado y ahí todo eso. Inmunidad y jurisdicción. Un punto técnico pero claro. Tradicionalmente, Maduro en funciones tiene inmunidad equivalente a jefe de Estado que lo protege de procesos judiciales en países extranjeros. Sin embargo, los tribunales estadounidenses probablemente no reconocerán esa inmunidad, como ya ocurrió en casos históricos similares como el de Manuel Noriega. Eso significa que aunque Venezuela y críticos expertos critiquen la acción, la justicia estadounidense puede seguir adelante con el juicio. ¿Están legitimados por derecho internacional? La operación no tenía un respaldo legal bajo las normas internacionales existentes. Su justificación basada en lucha contra el narcotráfico no cumple con los criterios legales tradicionales de defensa propia o mandato del Consejo de Seguridad de la ONU o Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas. Este tema está siendo muy polémico debido a que hay mucha gente que quiere que Maduro regrese cuando
Maduro estaban todos quejándose debido a su mal gobierno. Ahora quieren que regrese. En términos de derecho internacional, esto ha provocado debates porque podría sentar un precedente peligroso para futuras intervenciones por parte de cualquier potencia si se normaliza capturar líderes extranjeros sin autorización internacional. La Unión Europea dijo que ve la situación como una posible oportunidad para una transición interna en Venezuela, pero no alabó el método ni apoyó abiertamente a la intervención. ¿Qué pasa ahora en Venezuela? Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina con respaldo de la Corte Suprema y Fuerzas Armadas de Venezuela. El futuro político de Venezuela es muy incierto. Puede haber elecciones bajo nuevas reglas constitucionales. La comunidad internacional discute cómo apoyar una transición democrática sin intervención extranjera directa. Esto puede romper los lazos Estados Unidos-América Latina. Esta acción podría alterar profundamente la política regional, pues muchos países temen que se debilite el respeto por la soberanía nacional. Presidente internacional. La captura de un jefe de Estado en funciones sin respaldo de la ONU podría cambiar cómo se abordan crisis similares en el futuro. Impacto interno en Venezuela. El régimen chavista aún mantiene estructura de poder, militares, ministerios y control territorial. Esto también podría romper el trato Estados Unidos con Panamá. Panamá es mi país y debido a eso Donald Trump puede quitar la soberanía nacional panameña. Sigamos con la siguiente sección, que esto sería mi opinión. Bueno, ahora sí, vamos con mi opinión. Estoy preparándome. Mi opinión personal sobre el caso de la captura de Maduro. La captura de Maduro marca uno de los eventos más importantes y controversiales de la geopolítica reciente, desde una perspectiva pragmática y jurídica. Hay razones válidas para criticar tanto el gobierno venezolano como la acción estadounidense. No obstante, al analizar la operación en base con principios de derecho internacional, soberanía y estabilidad regional, llega a una conclusión clara. Aunque Maduro enfrentaba acusaciones graves de narcotráfico y corrupción en la forma en la que fue capturado, socavaba principios fundamentales del derecho internacional y podría debilitar la estabilidad global. ¿Por qué estoy tan nervioso? Decir que un gobierno es ilegítimo o que un líder es corrupto no da automáticamente licencia para una operación militar contra un Estado soberano. La legalidad y la legitimidad y el respeto por la soberanía nacional no deben ser reemplazados por criterios unilaterales, por más frustrante que sea la situación interna de un país. Perdón por lo que estoy haciendo, pero esta conclusión que yo hice me la inventé, me la saqué del cerebro y lo tengo escrita porque estoy demasiado nervioso y necesito
leerla porque no me la pude aprender porque demasiado nerviosa. Y cuando me la trataba de aprender se me olvidaba. Sigamos. Si bien combatir el narcotráfico y perseguir la justicia son metas legítimas, el riesgo de erosionar normas internacionales y de crear precedentes peligrosos donde potencias extranjeras intervienen militarmente sin respaldo multilateral es demasiado alto. Esto no solo afecta a Venezuela, sino a todo el sistema internacional que protege estados, grandes o pequeños. Aquí va una explicación detallada del caso de la captura de Maduro o resumen. Durante décadas, básicamente es un resumen de lo que dije. Durante décadas, el gobierno de Maduro ha sido objeto de acusaciones de corrupción, fraude electoral, represión política. El fraude electoral se cometió el año antepasado, creo. Represión política, crisis humanitaria y conexiones con redes criminales transnacionales. Países como Estados Unidos lo marcaron como narcoterrorista y vinculados a tráfico de drogas dirigido hacia territorio estadounidense. A pesar de estas acusaciones, Maduro siempre sostuvo su posición como presidente en ejercicio. Muchos gobiernos se negaron a reconocer la legitimidad de las elecciones venezolanas. Mientras otros países ¿por qué? Mientras otros países siguieron apoyándolo diplomáticamente, el desacuerdo sobre su legitimidad dio lugar a tensiones profundas entre Caracas y varias democracias occidentales. La operación militar de captura. En enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una operación militar directa dentro de Venezuela que incluyó ataques contra objetivos militares, despliegue de fuerzas, ataques aéreos y la captura de Maduro y su esposa, añadiendo el soborno de millones de personas que eran o escondían los secretos de Maduro. La captura de Maduro y de su esposa, quienes fueron inmediatamente trasladados a los Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Autoridades estadounidenses sostuvieron que todo el operativo fue diseñado para ejecutar una orden de arresto federal relacionada con narcoterrorismo, lavado de dinero y conspiración contra los Estados Unidos. Para esto, en uno de los cuarteles militares de los Estados Unidos se hizo una réplica exacta del búnker y la casa de Maduro, en la cual los policiales la policía militar, la cual iba contra Maduro, se le aprendiera las direcciones donde estaba Maduro y todo eso, para que sea más fácil realizar la operación. El presidente estadounidense en ese momento afirmó que Estados Unidos dirigía Venezuela temporalmente tras la captura, generando fuertes reacciones internacionales. Acusaciones y cargos judiciales. Maduro fue acusado formalmente en una corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos que incluyen conspiración narcoterrorista, tráfico de cocaína, posesión de armas contra intereses de Estados Unidos. Estos cargos se remontan a investigaciones que comenzaron varios años antes de la captura. Sin embargo, la presentación de cargos judiciales no justifica legalmente una invasión militar a otro país. El derecho internacional distingue claramente entre razones justificables de jurisdicción y acciones que violan la soberanía venezolana. Legalidad y derecho internacional. Este es el aspecto más debatido en todo el mundo.
Soberanía del Estado. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, salvo en caso de defensa propia con autorización del Consejo de Seguridad. No hubo mandato del Consejo de Seguridad. Esta parte es muy importante. Ninguna resolución de la ONU o Organización de las Naciones Unidas autorizó la acción militar, lo que según expertos constituye una violación clara del derecho internacional. O sea, internacional, no nacional ni estatal, internacional. Inmunidad del jefe de Estado. Tradicionalmente, los presidentes en ejercicio gozan de inmunidad ante tribunales extranjeros mientras están en funciones. Aunque Estados Unidos podrá argumentar no reconocer la legitimidad electoral de Maduro, eso no cambia automáticamente la persona legal básica según derecho internacional. Jurisdicción en cortes extranjeras. Esto, OMG. Incluso si un Estado considera que tiene causa para enjuiciar un líder extranjero, capturarlo por la fuerza dentro de su territorio es distinto de simplemente presentar cargos. Siguiente parte. Reacciones internacionales. La comunidad global respondió de forma dividida, pero con un fuerte imponente de rechazo a la acción militar. Condenación de potencias como Rusia, China y Sudáfrica, quienes consideraron la acción una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana. La Unión Europea, aunque critica la legitimidad de Maduro, insistió que cualquier proceso de cambio debe respetar normas internacionales. Gobiernos latinoamericanos señalaron que la intervención unilateral podía desestabilizar la región en lugar de promover paz o justicia. Incluso el secretario general de las Naciones Unidas expresó preocupación por el precedente que la acción podía establecer para futuras intervenciones sin respaldo unilateral. Esto se está poniendo bueno. Implicaciones políticas y regionales. Política venezolana interna. Tras la captura, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió roles de liderazgo interno, pero su legitimidad es cuestionada. Existe incertidumbre sobre quién realmente controla el país. Relaciones hemisféricas. Países de la América Latina han expresado que tal intervención abre una peligrosa puerta para futuras injerencias externas. Orden internacional. El uso de la fuerza sin respaldo multilateral puede debilitar el sistema basado en reglas que ha regulado las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Posibles consecuencias a largo plazo. Legales. Podría iniciar un debate duradero sobre si es posible responsabilizar penalmente a un líder extranjero sin pasar por procesos diplomáticos y judiciales multilaterales. Geopolíticas. La agresión podría endurecer alianzas entre Venezuela y países como Rusia, China, que ven esto como una agresión directa a la soberanía estatal. La confianza entre Latinoamérica y potencias occidentales podría erosionarse, provocando una reconfiguración de alianzas estratégicas. Fin. Le agradezco a ChatGPT, realmente ChatGPT,
por darme toda esta información, la información de todo este caso sobre Maduro. Espero que esto no se lleve más lejos debido a que el juicio contra Maduro será el 17 de marzo de 2026. Está muy lejos. Como iba diciendo, agradezco a ChatGPT por darme toda la información sobre este caso, porque investigar tanto me daba mucha pereza, pero sí investigué bastante. Casi la mitad de todo lo que dije fue investigado por mí y la otra mitad fue por ChatGPT. Pero la conclusión y el resumen no fueron de ChatGPT. Yo los hice a mano y escritos en un papel para no olvidarme. Hasta aquí este video. Tal vez haga más videos así sobre casos y eso. Tal vez por personas, ya saben, pedófilas y por otros tipos de personas que preocupan a la gente de internet. Aquí me despido. Chao.